Bienvenidas, bienvenidos a esta exploración. Hoy vamos a revisar juntos la información que tenemos sobre un tema que, bueno, nos toca a todos, la inflación aquí en México. La idea es entender bien qué es, por qué suben los precios y cómo lo mide el INEGI, ¿no? Tenemos análisis interesantes sobre esto. Exacto. El objetivo es desmenuzar este fenómeno económico. No solo la definición básica, sino también las distintas clasificaciones que hay, cómo le hace el INEGI para calcularla y por qué es tan relevante para lo que decide el Banco de México y pues para nuestras finanzas personales y hasta para invertir. Perfecto. Pues entremos en materia. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es exactamente la inflación y por qué debería importarnos? Pues mira, la idea central, como dicen los textos, es un aumento generalizado y sostenido de los precios. Generalizado y sostenido suena simple, pero ¿qué significa en la práctica, en el día a día? Significa que tu dinero vale menos. O sea, con la misma cantidad de pesos compras menos cosas que antes. La analogía esa del carrito del súper es muy buena, ¿no? Si antes lo llenabas con X cantidad de lana, ahora con lo mismo chance y solo llenas la mitad o menos. Te pega directo en el poder adquisitivo. Sí, clarísimo. ¿Y por qué pasa? Los análisis mencionan algunas causas clave, no es que los precios suban porque sí, ¿verdad? No, para nada. Los documentos apuntan principalmente a tres cosas. Una es la demanda creciente. O sea, mucha gente queriendo comprar más cosas de las que hay disponibles. Si todos quieren lo mismo y no hay suficiente, pues los precios tienden a subir. La famosa ley de oferta y demanda, pero a gran escala. Ok, ¿y las otras? Otra causa importante son los costos de producción. Si sube el precio de las materias primas, o la energía, o los salarios, las empresas, pues muchas veces tienen que reflejar esos aumentos en los precios finales, para no perderle. Es una presión del lado de la oferta, digamos. Claro, no pueden absorber todo siempre. Entendido. ¿Y la tercera causa? La política monetaria. Si hay mucho dinero circulando en la economía o si las tasas de interés están muy bajas por mucho tiempo, eso puede incentivar que la gente gaste más. Y si la producción no crece al mismo ritmo, pues también presionan los precios hacia arriba. Es un equilibrio delicado. Ok, ya veo. Demanda, costos y el dinero en circulación. Ahora, algo que me pareció muy interesante en los materiales es que no toda la inflación es igual, ¿cierto? Hablan de inflación subyacente y no subyacente. ¿Cuál es la diferencia ahí? Sí, fíjate que esa es una distinción clave, y los análisis le dan importancia. La inflación subyacente. Digamos que trata de capturar la tendencia más de fondo de los precios, la que está más ligada a cómo va la economía en general, al ciclo económico. ¿Y cómo la aíslan? Pues excluyen los precios que son muy volátiles, los que suben y bajan mucho por razones a veces no tan económicas, ¿sabes? Como algunas frutas y verduras, la carne. O los energéticos, como la gasolina o el gas. Esos precios pueden variar por el clima, por temas internacionales. Entiendo. Sería como quitarle el ruido para ver la señal más clara de la inflación de mediano plazo, ¿algo así? Exactamente. Esa es una buena forma de verlo. Refleja mejor las presiones internas. Por eso los bancos centrales, como Banxico, se fijan mucho en ella para tomar sus decisiones. Y de hecho, los textos dicen que se divide en dos. Mercancías, que son cosas como alimentos ya procesados, ropa, aparatos. Y los servicios, como la renta, la colegiatura, el cine. Ok, queda claro. ¿Y la no subyacente, entonces, qué nos dice? Pues la no subyacente es justo eso que quitaron, los productos agropecuarios y los energéticos. Sus cambios pueden ser muy bruscos y te pegan fuerte en el bolsillo en el corto plazo, claro, pero no siempre reflejan la tendencia general de la inflación. Entender esta división ayuda mucho a saber si una subida en la inflación general es algo temporal o si es una señal de que hay presiones más profundas. Muy útil esa distinción, la verdad. Los materiales también clasifican la inflación, por qué tan grave es. Mencionan desde niveles manejables hasta, bueno, escenarios bastante feos. Así es, la magnitud importa, y mucho. Hablan de inflación moderada, que es cuando los precios suben despacio, digamos, menos del 10% al año. Ahí la gente todavía confía en la moneda. Luego está la inflación galopante. Ahí ya hablamos de tasas más altas, entre 10% y, dicen algunos textos, hasta 1000% anual. Ya genera mucha incertidumbre, la gente empieza a preocuparse en serio por su dinero.
Uf, 1000%. Ya suena terrible. ¿Y luego el extremo? La hiperinflación, que se define, según estos análisis, como aumentos de precios de más del 50% al mes, o más de 1000% al año. Ahí sí, el dinero prácticamente pierde su valor rapidísimo. La gente ya no confía en nada en la moneda local, busca dólares, bienes. Es un desastre económico. Esperemos nunca ver eso. Y bueno, mencionen también otras clasificaciones, ¿no? Por causa, si es esperada o no. Sí, por causa demanda, costos, por previsibilidad, esperada, no esperada, por origen si viene de aquí o es importada. Ayudan a entender mejor qué está pasando. Entendido. Ahora, vámonos a lo práctico en México. ¿Cómo se calcula ese numerito de inflación que anuncian cada mes? El INEGI es el protagonista aquí y los documentos describen un proceso bastante detallado, ¿eh? Sí, es una chamba enorme y muy rigurosa la que hace el INEGI. Usan el Índice Nacional de Precios al Consumidor, el famoso INPC. Y lo primero, como detallan, es definir qué van a medir, o sea, armar la canasta de bienes y servicios. Que no es una canasta de verdad, claro, sino una lista de lo que típicamente consumimos las familias mexicanas. Exacto. Y es una lista larga, ¿eh? La información dice que son más de 280 productos y servicios genéricos. Desde comida, ropa, vivienda, transporte, hasta salud, educación, diversión, todo eso. Y la actualizan cada cierto tiempo, porque nuestros hábitos de consumo cambian. Ok, tienen la lista. Y luego, ¿cómo saben cuánto cuestan las cosas? No creo que solo vean los precios en Internet. No, para nada. Aquí viene el trabajo de campo. Según los datos, el personal del INEGI va físicamente a más de 55,000 lugares. 55,000. ¿Sí? En 55 ciudades del país. Van a mercados, tianguis, supermercados, tiendas departamentales, escuelas, doctores, de todo. Y ahí, quincenal o mensualmente, van registrando los precios de unos 200 productos y servicios específicos que están en esa canasta. Es una labor impresionante, la verdad. Pero hay un punto clave que mencionan las fuentes. La ponderación. No todo nos importa igual, en el gasto, ¿cierto? ¿Cómo sabe el INEGI qué peso darle a cada cosa? Exacto. Esa es la clave para que el índice refleje bien la realidad. Usan los resultados de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares, la NIG, que el INEGI hace, según dicen los textos, más o menos cada 4 años. Le preguntan a miles de familias en qué se les va la lana. Ajá. Y con eso determinan qué porcentaje del gasto total representa, no sé, la tortilla, la gasolina, la renta, el cine. Así, los productos en los que gastamos más tienen más peso en el cálculo final del IPC. Tiene todo el sentido. Ok, recolectan precios, saben cuánto pesa cada uno, ¿y luego qué hacen? Pues ya con eso, viene el cálculo. Comparan los precios promedio de hoy con los de un periodo anterior, digamos el mes pasado o el mismo mes del año pasado. Y promedian esos cambios, pero usando las ponderaciones de la INIJA. Así, el cambio en el precio de la tortilla impacta más que el cambio en el precio de, no sé, algo que casi no compramos. El resultado de ese promedio ponderado es el INPC. Y la inflación que escuchamos en las noticias es simplemente cuánto cambió ese índice, ¿correcto? Justamente. Es la variación porcentual del INPC. Te dice la inflación mensual, o sea, cuánto cambió respecto al mes anterior. Y la anual, cuánto cambió respecto al mismo mes del año pasado. Y el INEGI publica todo esto, el general, el subyacente, el no subyacente. Es información pública y súper importante. Qué interesante todo el proceso detrás de ese número. Y toda esta información que genera el INEGI es vital para el Banco de México, para Banxico, ¿cierto? Lo subrayan bastante los análisis, porque le importa tanto la inflación al Banco Central. Uy, es fundamental. La misión principal de Banxico por ley es mantener el poder adquisitivo de nuestra moneda. Y la inflación alta y volátil es, pues, su enemigo número 1. Como dicen los análisis, la inflación te come el valor de tu ingreso, de tus ahorros, así que puedas comprar menos. Y si la gente compra menos, pues las empresas venden menos, y eso puede frenar la economía. Claro. Pero hay otro punto crucial que resaltan mucho los textos, las expectativas de inflación. Es súper importante que esas expectativas estén ancladas, Ancladas. ¿Qué significa eso exactamente? porque se puede armar una espiral. Como una profecía que se cumple sola, ¿no? Si creo que todo va a subir, yo subo mis precios o pido más aumento. Y eso ayuda a que efectivamente todo suba.
Exacto, justo eso. Las expectativas desancladas llevan a que todos actúen por si las dudas y terminen generando más inflación. Además, eso pega directo en las tasas de interés a largo plazo. Si se espera mucha inflación, nadie te va a prestar barato. Sube el costo de las hipotecas, de los créditos para coches, para las empresas, y eso frena la inversión, frena el consumo de cosas duraderas. En cambio, si las expectativas están ancladas, las tasas son más estables, más predecibles, y eso ayuda a planear, a invertir. Por eso Banxico tiene una meta de inflación tan clara y siempre está hablando de ella. Correcto. Los documentos mencionan que Banxico tiene una meta, que ahorita es del 3%, con un rango de tolerancia normalmente de más o menos 1%. Y su herramienta principal para llevar la inflación a esa meta es la tasa de interés de referencia. La famosa tasa que anuncian cada cierto tiempo y que todos seguimos. Esa mera. Si la inflación se está saliendo de control, Banxico típicamente sube la tasa. Eso hace que el dinero sea más caro, que pedir prestado cueste más. La idea es enfriar un poco la economía para bajar la presión en los precios. Si la inflación está muy baja, pueden bajar la tasa para estimularla. Es un balance constante. Un acto de malabarismo casi. Sí, delicado. Y fíjate que los análisis rescatan algo importante. Desde que México adoptó este esquema de metas de inflación, por ahí de los 2000, y con otros factores como la mayor integración económica por el Tratado de Libre Comercio, la verdad es que hemos tenido una estabilidad de precios mucho mayor que en décadas pasadas. Ha funcionado razonablemente bien. Qué bueno saberlo. Ok. El panorama macro y el rol de Banxico quedan mucho más claros. Ahora, aterrizando todo esto a nosotros, a las decisiones financieras que tomamos, ¿cómo afecta la inflación nuestras inversiones? ¿Qué dicen las fuentes sobre eso? Pues es un factor que no puedes ignorar, ¿eh? Cualquier rendimiento que te dé una inversión, tienes que restarle la inflación para saber si de verdad ganaste poder de compra. Un rendimiento del 8% suena bien, pero si la inflación fue del 6%, tu ganancia real fue solo del 2%. Claro. Y un punto que destacan los análisis, muy relevante para México, es que a veces instrumentos que consideramos muy seguros, como los CETES, históricamente en muchos periodos sí han logrado dar rendimientos por encima de la inflación. Ah, mira, eso es interesante, porque uno a veces piensa que con la renta fija siempre se pierde contra la inflación. ¿Por qué pasa eso con los CETES? Pues los documentos sugieren que tiene que ver con que Banxico, al subir las tasas para controlar la inflación, también hace que suban los rendimientos de estos papeles del gobierno a corto plazo. Entonces, para quien busca seguridad, los CETES a veces han sido una opción bastante decente para por lo menos mantener el valor del dinero frente a la inflación. No siempre para hacerse rico, pero sí para protegerse. Entiendo. Pero supongo que tampoco es la panacea, ¿verdad? ¿Advierten algo sobre solo usar renta fija? Sí, claro. También dicen que ojo con ser demasiado conservador. Si la inflación se mantiene alta por mucho tiempo, o si piensas a muy largo plazo, los rendimientos de la renta fija, aunque le ganen poquito a la inflación, chance y no son suficientes para que tu patrimonio crezca de verdad. Podrías estar perdiendo la oportunidad de ganar más con otras cosas. ¿Cómo? La bolsa de valores, por ejemplo. Exacto. Mencionan que la inversión en acciones a largo plazo históricamente ha tenido un potencial mayor para superar la inflación. Claro, viene con más riesgo, más volatilidad, sube y baja más. ¿Y qué hay de esa idea tan popular de comprar dólares para protegerse? ¿Lo mencionan? Sí, lo tocan. Reconocen que es una estrategia común, sobre todo en momentos de crisis o mucha incertidumbre aquí. El dólar tiende a subir, y tenerlos te puede dar un respiro temporal. Pero también le ponen un pero. Dicen que, pasada la tormenta, el tipo de cambio puede volver a bajar. O sea, no es una garantía segura y constante contra la inflación mexicana a largo plazo. El dólar tiene su propia vida, digamos. Un interesante matiz. Lo que sí queda clarísimo en todos los análisis es que tienes que pensar en la inflación sí o sí al invertir. Si la ignoras, te puedes llevar sorpresas de que tu ganancia nominal en realidad fue una pérdida real. Entender la inflación, cómo la mide el INEGI, qué hace Banxico, te ayuda a leer mejor el entorno y a tomar decisiones más informadas, ya sea en CETES, dólares, acciones o lo que sea. Muy bien. Creo que hicimos un buen recorrido por la información que teníamos. Resumiendo rápido, inflación es la subida general de precios que hace que nuestra lana valga menos. El INEGI la mide con lupa, con el INPC y esa canasta de consumo tan detallada. Y para Banxico, mantenerla a raya y las expectativas tranquilas es su chamba principal para que la economía funcione bien.
Sus decisiones de tasas nos afectan a todos. Y finalmente, para cualquiera que ahorre o invierta, entender la inflación es básico. Impacta el valor real de nuestro dinero y de lo que ganamos. Tomarla en cuenta nos ayuda a elegir mejor entre las opciones, desde los CETES, que parecen sido buena defensa en México según esto, hasta cosas con más riesgo y potencial como la bolsa. Exacto. Es la diferencia entre ver solo el número bonito del rendimiento y entender cuánto ganaste de verdad en poder de compra. ¿Qué es lo que importa al final? Totalmente de acuerdo. Quizá como reflexión final, basándonos en estos análisis, podríamos preguntarnos, ahora que entendemos un poco mejor cómo se mide esto, ¿qué es la subyacente? ¿Qué podría ser Banxico? ¿Cómo podemos usar esa info de forma más activa? No solo para ver qué pasó el mes pasado, sino para tratar de anticipar ajustes en nuestro propio presupuesto o en nuestra estrategia financiera a futuro. Algo en qué pensar, ¿no? Definitivamente. Una buena pregunta para llevarse. Pues muchas gracias por esta conversación tan clara y gracias a quienes nos escucharon. Esperamos que esta revisión les sea útil. Hola, ¿qué tal? Si llegaste hasta acá, queremos agradecerte y mandar un saludo a todos nuestros seguidores, especialmente a Daniela GS, que siempre nos escucha, y a sus alumnos de la escuela. También quisiéramos pedirles amablemente que compartan este podcast con todos sus conocidos, amigos, que nos recomienden y si nos están escuchando en otra plataforma, que nos dejen sus comentarios, desde qué plataforma nos escuchan más y si es posible dejar un like que no afecte su economía. Sin más, nos vemos en el siguiente episodio.